Buenas, soy Virginia Ibarra, estudiante de la Universidad de Sevilla en el grado de Estudios de Asia Oriental. Y voy a hablar sobre mi experiencia de movilidad en la Universidad de Taiwán, Providence University. Pues yo elegí la Universidad Providence en Taiwán porque en la USS tenía como ciertos acuerdos y para mi grado ofrecían para China, para Japón y para Taiwán. Y realmente pues a mí me interesaban sobre todo China y Japón porque eran China y Taiwán porque son los dos en los que se da chino. Y en Taiwán pues yo tenía amigos que habían estudiado ahí el año pasado, que me habían contado que la experiencia maravillosa. De hecho, había uno que, por ejemplo, se ha quedado ahí y está haciendo vida ahí y se ha casado y todo. Y otro, por ejemplo, que también extendió su estancia para quedarse más tiempo. Y todo el mundo pues me contaba cosas muy buenas y no sé, creo que era una buena opción. La verdad que mi universidad fue súper buena porque organizaron un día en el que nos fueron a recoger del mismo aeropuerto. Entonces llevábamos nosotros todas las maletas, todas las cosas así, y ellos simplemente pues se encargaron de poner a una persona ahí que nos recibía, nos decía, oye, pues mira, podéis iros a este autobús, y nos hacían la orientación en la universidad el mismo día. Con lo cual, la verdad que lo organizaron muy bien. Y luego aparte durante la estancia y tal, se portaron también genial. O sea, siempre había gente que estaba dispuesta a ayudarte o la coordinadora que estaba siempre súper atenta a que todo estuviese bien, que no hubiese ningún tipo de problema. No sé, se portaron muy, muy bien. Para Taiwán, la verdad que encontrar alojamiento es un poquillo complicado, sobre todo por el tema del idioma. Nosotros contamos con la suerte de que ya conocíamos a gente ahí, porque teníamos compañeros que obviamente se habían ido el año anterior, y aparte la compañera que se venía conmigo, que íbamos las dos de movilidad a la misma universidad, tenía un amigo taiwanés que también se manejaba más por el tema del idioma y tal, y solucionó muchísimo las cosas. Y la verdad que gracias a eso, para nosotras no nos fue muy difícil. O sea, directamente el amigo de mi amiga habló con la casera, dijeron, oye, pues venga, nos interesa este piso, ya está. Y luego cuando llegamos hicimos el contrato, dimos la fianza y todo eso, pero la verdad que fue todo bastante sencillo. Y luego para los que se fueron el año siguiente, les pasé el mismo contacto de mi casera y ya pues el proceso es mucho más fácil. Debo decir que para hacer el intercambio, o sea, te decían que era necesario hablar inglés y tal, y sí que es cierto que las asignaturas que ofrecían se daba la asignatura como la mayor parte en inglés, o 100% en inglés, o 60% en inglés y tal, y luego a lo mejor un poquito de parte en chino, o todo en inglés y cosas así. Entonces, yo los cursos que tomé estaban hechos especialmente pues, enfocados a lo mejor también a estudiantes internacionales o a estudiantes taiwaneses, pero que tuviesen interés en estas asignaturas en inglés. Entonces, no sé tanto, o sea, no sabría decirte acerca de a lo mejor otras asignaturas hechas para los estudiantes de ahí, pero las que tomé yo, la verdad que los profesores eran bastante buenos, la asignatura se hacía muy amena. Los métodos de evaluación a veces diferían y era como, bueno, hay que acostumbrarse a ello, pero la verdad que no tuve ningún problema y ante todo que siempre estaban eso, pendientes de, oye, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Lo entiendes todo? Sí, muchísimo. De hecho, yo creo que uno de los principales motivos por los que la gente se va de movilidad es por el idioma y creo que es el principal cambio que vas a notar, aparte de obviamente que estás a lo mejor viviendo por tu cuenta, no estás con tu familia y tal, el idioma, muchísimo, tanto inglés, porque al final en un ambiente internacional lo tienes que utilizar más que otros idiomas, como por ejemplo el idioma de la universidad de destino y tal. O sea, nosotros por ejemplo en Taiwán daban chino y entonces aparte de coger el curso de las asignaturas normales y tal, te apuntabas también como asignatura de chino. Y yo estaba dando 15 horas semanales de chino. Entonces, a lo mejor aquí en España
hablaba un poquito, pero no muy bien y tal. Y el momento en el que llegué ahí, de verdad que fue intenso de chino, 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 chino. Y a día de hoy yo creo que si no hubiese ido, mi nivel de chino no estaría, vamos, ni cerca de lo de ahora. En el caso de Taiwán, sí que es cierto que no tienen tanta inmigración o no tienen tanta población extranjera. Entonces, siempre son súper amables, pero o sea, a lo mejor en Taipei, que es la capital, sí que están más acostumbrados a tener extranjeros y eso, pero en mi ciudad, Taichung, ahí, por ejemplo, o sea, ibas en el autobús y te miraban en plan de, oh, Wai y como, bueno, pero el trato siempre ha sido muy bueno. O sea, les llamabas la atención, pero en el buen sentido. O sea, siempre era como, anda, ¿qué hace aquí esta persona? O me llegaron a ofrecer trabajo de profesora de inglés en el autobús. Y no sé, la gente siempre fue súper amable. Íbamos a visitar a lo mejor un templo y tal, nos daban regalos. La ciudad, Taichung, está como justo al medio de Taiwán y entonces, pues por ejemplo, en comparación con el norte o con el sur, pues tiene un clima más moderado, por así decirlo. Sí que es cierto que la humedad es un país al final tropical, la humedad es impresionante, o sea, no te lo esperas. Pero aparte de eso, temperatura y tal, yo diría que bastante bien. La época de monzones también tenía un poquito más miedo, de tifones y tal, un poquito más miedo, pero al final no pasó nada. Y la ciudad también, hombre, la universidad estaba un poquillo lejos y nosotros vivíamos cerca de la universidad, pero para irte a la ciudad y tal, te cogías un autobús y te dejaba ahí directo. Así que la verdad que era bastante conveniente. En mi carrera, estudio oriental, pues se estudia sobre Asia, ¿no? Y el principal problema de a lo mejor estudiar sobre Asia en comparación con a lo mejor estudiar sobre algo en Italia, por ejemplo, es que estás muy lejos. El vuelo es muy caro, irte para allá. O sea, en general es un poquito difícil a lo mejor ir para allá. Y la oportunidad de poder pasar ahí un año. O sea, estando de cerca de todo eso que estudio y tal, voy al museo y veo la figurita esta que me han hablado mis profesores de no sé qué, la veo en el museo y está ahí. No sé, es súper fuerte y vamos, estando ahí, obviamente pues visité Indonesia, visité Filipinas y visité Japón. Hay compañeros que han visitado más sitios, pero yo la verdad que estoy muy contenta porque decidí, en lugar de visitar muchos más sitios poquito tiempo, visitar esos 3, pero quedarme pues una semana, 2 semanas y un mes. Entonces, la verdad que tuve la oportunidad de vivir muy de cerca esas cosas que, no sé, que lo había estudiado antes, pero no lo conocía realmente. La verdad que recomendaría muchísimo la experiencia de Erasmus a cualquier persona, ya no solo por poder estar viviendo en otro país, la gente que conoces, las diferencias, que al final todo eso es enriquecedor. Aparte porque es una temporada en la que tú en cierta forma estás siendo independiente. O sea, obviamente tienes el apoyo de tu familia, de la universidad y del resto de la gente, pero dentro de lo que cabe estás tú un poco en un país solo. Estás en un país solo, tienes que buscarte tus amigos, tienes que buscarte, por ejemplo, trabajo, tienes que buscarte el piso, tienes que hacer cosas que te ayudan muchísimo a ser un adulto, básicamente. Y la verdad que es una experiencia que no se puede describir con palabras, que lo que te da y lo que vives se queda para ti. Se queda para ti y no se te va a olvidar nunca.